Vamos a seguir hablando acerca de la temática y el siguiente, de los elementos, perdón, que conlleva eh, el informe de investigación, acción de seminario. Como siguiente punto tenemos la hipótesis. Yo creo que la palabra hipótesis no es una palabra nueva para ustedes. Es una palabra que ya hemos hablado, ya lo hemos explicado, el sí entonces, no sé si usted se recuerda. Si nosotros o si implementamos equipo audiovisual en las clases de diversificado, entonces, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, esa es la hipótesis que nosotros hemos manejado. Pero ahora vamos a hablar, dice, este elemento importante que es, dice, la hipótesis, perdón. Dice que es un elemento fundamental en el proceso de la investigación, luego de formular la pregunta. La pregunta es el problema, ¿verdad? De formular el problema, ahí lo dice, ¿verdad? El investigador dice que enuncia una hipótesis que orientará el proceso y permitirá llegar a conclusiones concretas del proyecto que recién comienza. Una hipótesis bien formulada tiene como función, dice, encauzar el trabajo que se desea llevar al efecto. Entonces, ahí lo dice, la palabra clave ahí es encauzar, es decir, darnos a nosotros un camino a la acción que nos está dando el objetivo. Una hipótesis nos da un objetivo, ¿sí? Entonces, Hyman de 1974 cita lo siguiente, dice que además que aclaran acerca de las cuales son las variables, que han de analizarse y las relaciones existentes entre ellas, dice, permiten derivar los objetivos de estudio, ¿verdad? Constituyéndose base de los procedimientos de la investigación. Entonces, una hipótesis, como les repetía, todo debe de estar enlazado. Los objetivos van enlazados a las hipótesis, los objetivos van enlazados al tema, al problema de investigación, todo va enlazado. Tenemos que hablar de manzanas y terminar hablando de manzanas. Tamayo, me gusta lo que dice Tamayo, dice que señala que estas constituyen un eslabón, dice, imprescindible entre la teoría de la investigación que llevan al descubrimiento de un hecho. Entonces, es un supuesto, ¿verdad? Una hipótesis son supuestos. Dice, son supuestos, y aquí lo que dicen, ¿verdad? Son las razones anteriormente esgrimidas hacen suponer que éstas ocupan un lugar primordial en la investigación, a proporcionarnos a nosotros estos elementos tan necesarios que permitan llegar a datos y resolver el problema planteado. Este es el punto, ¿verdad? Esa hipótesis es una, y es lo que yo les decía en clase, es una posible solución al problema que nosotros estamos planteando. Entonces, qué mejor si ustedes tengan esto. Miren, pues porque ustedes lo que van a hacer es explicar todo lo que yo estoy explicando, es lo que ustedes van a explicar, ¿verdad? Nuestra hipótesis fue esta, nuestros objetivos fueron estos, nuestra investigación es esta, nuestro tema es este, nuestro eje primordial es este. Es lo que ustedes tienen que hacer al momento de hacer su presentación de seminario. Acá dice que es una proposición, dice que establecen relaciones entre hechos, que para otros es una posible solución al problema, otros más sustentan que la hipótesis no es más que otra cosa que una relación entre variables, ¿verdad? Entonces, hay otros que dicen que es un método de comprobación. Entonces, es un supuesto que va a dar como que un alcance a la investigación. Entonces, aquí nuevamente mencionamos a Tamayo, dice que la hipótesis es una proposición que nos permite establecer relaciones entre los hechos. Su valor reside en la capacidad para establecer más relaciones entre los hechos y explicar el por qué se produce. Entonces aquí tenemos otras definiciones de otros estudiosos en la materia de la investigación, ¿verdad? Entonces que es, y se los coloco acá para que ustedes puedan también leerlo, ¿verdad? Dice que son elementos empíricos, ¿verdad? Que emergen allá de los hechos y experiencias, ¿verdad? Con el propósito de llegar a una mayor comprensión de los mismos. Entonces, lo que ustedes deben de hacer como grupo, como estudiantes, ¿verdad? Es plantear la hipótesis. Sin embargo, esta hipótesis, si ustedes se dan cuenta, es una o dos o tres líneas y mucho, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ustedes pues
van a plantear su hipótesis en una hoja, en una página, perdón, en una página entera. Van a colocar como título hipótesis. Y ustedes van a explicar, ¿verdad? Lo que ustedes van a realizar. Por ejemplo, aquí yo tengo una hipótesis, se las voy a leer y dice, este es un problema de deforestación. Entonces, los estudiantes acá reforestaron un lugar, ¿verdad? Entonces, dice aquí, el problema de la deforestación en la aldea de Las Ruinas probablemente se genere por la tala. Aquí probablemente, esa es la hipótesis, mire, se genera por la tala inmoderada de árboles que realizan los miembros de la comunidad, ya que la mayor parte de la población vive en casas de madera. Dice, es posible que los habitantes de la aldea se dediquen a la recolección de madera para combustible natural y para construcción de viviendas. Dice, teniendo en consideración que la zona y sus alrededores se encuentran repletos de vegetación y de árboles. Ahí nos está dando una posible hipótesis del problema, ¿verdad? De las causas. Aquí quiero que ustedes me hablen. ¿Cuáles son las causas que ustedes consideren que no, nadie se haya percatado de que el equipo de audiovisual hacía falta en las clases, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas posibles causas? Yo quiero que lo plantee, ¿verdad? Entonces, por supuesto que la hipótesis que ustedes trabajaron de 3 líneas debe de aparecer en su hipótesis explicativa, ¿verdad? Entonces, es ahí en donde usted, pues, como grupo de trabajo debe de buscar posibles, escúchame bien, posibles causas que hayan originado ese problema, ¿sí? Y posteriormente de esas posibles causas que usted considere o que provocó el que no existe equipo audiovisual en las aulas, se priorizó otras cosas, por ejemplo, las cámaras, se priorizaron otras cosas, ¿verdad? Pero ¿por qué no se priorizó el equipo audiovisual? Entonces, eso es lo que yo quiero que usted me explique, ¿por qué no se priorizó? Pero también quiero que me agregue usted la hipótesis que realizamos y que buscamos en clase, que la hipótesis que elaboramos juntos, ¿verdad? Que mejor si me la coloca en negrilla, en toda la explicación de una página. Entonces, espero y que esté quedando claro lo que usted vaya a realizar, ¿verdad? Si en dado caso, si se le dificulta, pues me gustaría que usted pueda eh, comentarlo, ¿verdad? Eso es con relación a la hipótesis. El siguiente punto que es importante y quiero que lo toquemos, ¿verdad? Esto es en otra página, ¿verdad? Es la justificación de la investigación. En la justificación pueden ir 2, 3, 4 páginas, ¿verdad? Pero yo le voy a dar a usted un máximo de una, eh, mira, pues una página y media, yo diría que fuera el mínimo. Página y media de justificación. Un máximo de 3 páginas. Dejémoslo ahí en esa cantidad. ¿Qué es la justificación de la investigación? Dice, la justificación de la investigación es expresar la razón por el cual se seleccionó el tema a estudiar. Recuérdese que ya tenemos un tema que está en la carátula. Eso es lo que usted va a verificar. Dice, justificar un tema de investigación implica, dice, por parte del investigador o los seminaristas que son ustedes, también son investigadores, señalar las razones, dice, las prácticas, los elementos de carácter cualitativo, de cualidad, que lo han llevado a escoger a usted este tema para desarrollarlo. Entonces, en justificación, quiero que usted se centre en estas palabras. Señalar las razones, prácticas y elementos que usted lo llevó a hacer este. Por supuesto, usted no va a colocar el profesor Henry, asesor de seminario, nos obligó. No puede ser así, ¿verdad? Su justificación. Entonces usted va a justificar, ¿verdad? El por qué, ¿verdad? La importancia del equipo audiovisual en los países de primer mundo han sido un medio, o han sido un vínculo, o han sido elementos que han hecho que los jóvenes estudiantes puedan desarrollar mejor, no sé, ¿verdad? Usted va a justificar el por qué usted está haciendo esa investigación.
Dice que la justificación no se refiere a justificar la realización del proyecto. Dice, pues esto es una obligación, un requisito de grado, por lo que no necesita justificación alguna. De lo que se trata aquí, y esto quiero que también pongan atención, de lo que se trata es de hacer relevante el tema que estamos investigando. Entonces, por ejemplo, imaginemos que nuestro tema hubiera sido implementar basureros, ¿verdad? O implementar de esas cosas, muebles para escobas, ¿verdad? O sea, eso no tiene un mayor como que impacto, ¿no? Pero cuando usted justifique, pues va a ser que usted va a escribir acá que es como que el mejor proyecto que usted pudo haber hecho, implementar basureros, implementar pizarrones, pero en este caso, usted dice aquí, de lo que se trata es hacer relevante el tema que estamos nosotros investigando. Entonces, es relevante que usted coloque, ¿verdad?, televisores en cada clase, pero usted va a hacer que ese tema pues sea de mucha importancia. Pero usted tiene que explicar por qué es de mucha importancia. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las razones prácticas? ¿Cuáles son los elementos? ¿Por qué usted está haciendo esa investigación, verdad? Entonces, aquí también vemos un recuadro y nos vamos a ir a la parte rosada y dice, al elaborar la justificación, debemos dar respuesta a preguntas como, ¿qué elementos de carácter contextual y subjetivo pues, tenemos? Nos ha llevado a escoger el tema que presentamos, ¿verdad? La parte verde dice, la justificación debe exponer la relevancia. Escuchen bien esta parte. La relevancia social, política y cultural, o en este caso, en nuestro tema es académica, ¿verdad? Del tema en términos claros y convincentes. Entonces, ¿qué mejor usted que me diga qué impacto social va a crear las teles en los salones? ¿Qué impacto cultural va a causar esta implementación de teles en los salones? ¿Qué impacto académico cree usted que va a lograr agregando estas teles o este equipo audiovisual en las aulas, ¿no? Entonces, eso es la justificación. Se da cuenta que no es solo de hacer o de comprar, ¿verdad? Sino usted, la parte importante que yo voy a calificarle a usted es la parte teórica. Por supuesto que la práctica es una situación eh, que cabe mencionar que es importante haberlo ejecutado, pero también es importante la parte en donde usted va a agregar los elementos teóricos. Dice acá, de igual manera debe demostrar que la investigación es viable y factible. Y ya les habíamos hablado de la viabilidad y factibilidad de una investigación desde el punto de vista de la disponibilidad de la bibliografía, dice acá, o más que todo de que si nosotros contamos, ¿verdad? Con los permisos, los recursos, los materiales y el tiempo. Entonces, en la parte celeste dice, en la justificación es pertinente exponer los motivos personales que nos han llevado a escoger el tema, afinidad con el tema desde alguna asignatura en particular, ¿verdad? Entonces aquí pueden mencionar el curso de seminario, experiencias personales de trabajo, inclinaciones hacia nuestro futuro profesional. Entonces, es amplia la parte de la justificación. Entonces, por eso le digo, tiene un máximo usted de 3 páginas para poder explicarme todos estos motivos que les estoy dando. Justificar su investigación. Esto es uno de los elementos importantísimos de su investigación. Dice, dice aquí, hay que mencionar causas y propósitos que motivan la investigación. Entonces, aquí, por favor, no se olviden de mencionar esto. Causas y propósitos que motiven la investigación. Entonces, acá dan algunas recomendaciones, ¿verdad? Aquí que dice que es importante hacer gala de nuestra escritura. Por favor, no escribamos como hablamos. Debemos de tener un lenguaje técnico al momento de escribir. Dice, no exponer más razones más allá de lo indispensable, ¿verdad? Que agoten al lector y terminen por ocasionar un rechazo a su investigación. Entonces,
traten de no ser redundantes en su justificación. O sea, el decir que es importante porque es bueno para la educación y solo eso, ¿verdad? Entonces, yo quiero que me den justificaciones. Por eso es justificación. Justificaciones de por qué lo está haciendo usted. Entonces, en la justificación dice debe exponer el propósito de nuestra investigación, el cual se refiere a un objetivo en términos trascendentales, ¿verdad? Entonces, importante ser claros, concretos, directos y honestos. No vayamos a decir cosas que no son, ¿verdad? Por ejemplo, en decir que por las televisiones van a salir genios de Chisek, ¿verdad? Eso es una mentira. Entonces, tenemos que ser honestos, directos, concretos y claros. No debemos olvidar, dice que la justificación puede convencer al lector que vale la pena darnos la oportunidad de hacer la investigación, pero también debe convencernos a nosotros mismos. Los primeros que deben de estar convencidos que la actividad de seminario, la ejecución del proyecto es buena, son ustedes. Pero si ustedes consideran que la actividad no es buena, pues, ¿qué van a justificar ahí? Entonces, responde a estas preguntas la justificación, ¿verdad? ¿Por qué se hace la investigación? ¿Cuáles serán sus aportes y a quiénes puede usted beneficiar? Entonces, tomen en cuenta todas estas recomendaciones para hacer su justificación, por favor. Entonces, estaríamos con eso, compañeros. Cualquier duda o pregunta, pues saben que cuentan con mi apoyo.